Siempre he pensado que la temporada de invierno era una mala época para cazar ciervos, pero este enero de 2025 en Virginia Occidental ha sido sorprendentemente suave, sin demasiada nieve ni demasiadas picaduras de escarcha. Por eso decidí aprovechar la oportunidad para ir de caza, con la esperanza de que los ciervos buscaran comida más cerca de los lindes del bosque en lugar de esconderse en laderas lejanas. Ni yo ni mis amigos de caza esperábamos nada fuera de lo común. Iba a ser una salida normal. Sin embargo, lo que viví aquel día puso patas arriba mis ideas sobre la fauna salvaje y sobre quién puede ser realmente objeto de caza. Lo diré de entrada. Llevo cazando unos 10 años y siempre he respetado las normas de seguridad y la ética. Conozco estos lugares desde que era niño. Virginia Occidental, una zona cercana a Monongahela. El bosque allí es denso. Las colinas están cubiertas de especies mixtas de árboles, robles, olmos, arces y por encima, pinos y abetos. Elegí un lugar más cercano al río Greenbrier, donde sabía por experiencia que los ciervos suelen pastar cerca del agua en invierno. Por la mañana me levanté antes del amanecer, metí la mochila y el rifle en la camioneta y me dirigí a la pista que lleva a un pequeño campamento de caza. Básicamente, un claro equipado con una hoguera y un par de mesas de madera rodeadas de árboles. El día prometía estar nublado, pero sin grandes nevadas. Al llegar al lugar, me di cuenta de que parecía estar solo. Ni coches, ni gente. Bien, pensé. Eso significa que no tendré que compartir el ciervo con otros. Tomé un breve tentempié, cogí mi rifle con óptica y me adentré en el bosque, orientándome por el camino conocido. Cuanto más me alejaba, más tenía la sensación de que todo estaba demasiado tranquilo. Normalmente, por la mañana temprano, incluso en invierno, se oyen pájaros carpinteros, se notan ardillas correteando por las ramas, pero aquí había un silencio tenso, como si el bosque estuviera congelado a la espera. Lo atribuí al tiempo y a los restos de niebla. Aclaraba por momentos, pero el sol apenas se abría paso entre la bruma gris. 20 minutos más tarde, divisé unas huellas frescas de ciervo que se adentraban en una espesura de arbustos espinosos. Pensé que tenía sentido seguir el rastro en silencio, con la esperanza de escabullirme a distancia de tiro. Así que avancé, intentando no hacer ruido. De vez en cuando me detenía para escuchar algún sonido. Seguía reinando el mismo silencio, con el leve chirrido ocasional de la nieve bajo mis pies. Cuando había subido unos 100 metros por la suave pendiente, ocurrió la primera cosa extraña. Oí claramente el crujido de una rama a un lado, a 15 o 20 metros, donde se espesaban los arbustos desnudos. Me volví para ver si el ciervo huía, pero no vi ningún ciervo. Tal vez, pensé, era un mapache o un zorro, pero el sonido no era tan animal. Era como si alguien hubiera pisado algo pesado. Sentí un cosquilleo en el pecho. Espero que no sea un oso, pensé, aunque los osos suelen hibernar en invierno. Pero aún así, Virginia, quién sabe. Al cabo de un par de minutos continué mi camino, buscando a tientas huellas en la nieve, intentando concentrarme en la caza. Pero la sensación de que alguien se acercaba sigilosamente por detrás no me abandonaba. Ya sabes, cuando se te pone la carne de gallina en la nuca por la sensación de que estás en peligro. Intenté que no cundiera el pánico, porque la lógica me decía, aquí no hay monstruos, probablemente sea un animal cualquiera. Pero tenía el rifle preparado. De repente, sin embargo, vi un ciervo, una figura oscura que se deslizaba entre los árboles. Casi olvidé mi miedo y levanté tranquilamente el rifle, intentando conseguir un tiro limpio. Pero la bestia levantó el vuelo y huyó, como asustada por otra cosa, no por mí. Lo vi atravesar literalmente los arbustos. Cuando me di cuenta de que el ciervo se había escabullido, maldije, molesto por tener que volver a buscar otro blanco. Y entonces, en el mismo momento en que me quedé solo, me invadió un torrente de horror. A la izquierda, detrás del tronco de un roble macizo, a una distancia de 30 metros, reconocí de pronto una silueta, alta, bastante más alta que cualquier hombre, cubierta, al parecer, de una gruesa lana o piel oscura. Esta silueta estaba de pie detrás de un árbol como si me observara. Me quedé inmóvil y apunté con el rifle hacia un lado. ¿Será un hombre con camuflaje oscuro? Fue un pensamiento idiota, pero la silueta decía otra cosa. Los hombros eran demasiado anchos, los brazos largos,
la silueta de la cabeza desproporcionada respecto a la figura humana. ¡Qué demonios!, exhalé, con el corazón latiéndome como en una carrera frenética. Nunca me había encontrado algo así en el bosque donde había crecido. Lo único que me quedaba como explicación racional era un gran oso sobre sus patas traseras. Pero ojo, he visto osos en esas poses, y este no era el caso. Y la criatura se quedó casi inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como mirándome. No sé cuántos segundos estuvimos así. Entonces decidí hacer algo al respecto y me acerqué lentamente el rifle a los ojos, pero la figura se escabulló detrás de un árbol y desapareció. Escondida en la espesura, se movía tan deprisa que solo fue un atisbo. Avancé un par de pasos, tratando de ver dónde estaba, pero no veía nada. Solo oía cómo se rompían las ramas. Todo en mi interior gritaba: «¡Sal de aquí!». Al parecer cedí al pánico y decidí volver a la camioneta. Si al menos hubiera tenido contacto visual, habría intentado alejarme con cuidado sin causar agresiones, pero la criatura se movía muy deprisa. Me apresuré a bajar la pendiente, esperando que todo fuera una extraña obsesión. Pero no lo era. La oía moverse a izquierda y derecha, pisoteando los arbustos. Me asustó, como si me siguiera, como si me cazara. Se ha convertido en mi objetivo. Un escalofrío recorrió mis pensamientos. Cuando llegué al claro por donde había pasado por la mañana, oí claramente unos pasos pesados detrás de mí. Me di la vuelta y unos metros a la derecha vi el mismo cuerpo grande y peludo. Ya no se escondía tan cuidadosamente, haciéndome saber que venía a por mí. Mis nervios cedieron. Sentí que podría atacar un poco más. Tenía el rifle en la mano, pero no me atrevía a disparar. ¿Y si no servía de nada? Además, no quería disparar a algo que podría no atacar. Pero resultó que se estaba preparando para atacar. En un momento, oí un sonido fuerte y ronco, casi un gruñido. La criatura se precipitó hacia mí, rompiendo los arbustos. Entré en pánico, grité y corrí, sin darme cuenta de lo que hacía. Imagínense, un cazador armado con una escopeta, huyendo de alguien que le persigue y sin tener tiempo siquiera de disparar. Mi sistema nervioso eligió la opción «sálvese quien pueda». En el proceso de correr, se me cayó literalmente la carabina. Solo tenía los dedos desencajados, y el único pensamiento en mi cabeza era: tengo que llegar al coche y alejarme, o se acabó. Iba saltando por encima de troncos caídos, tropezando. Detrás de mí, oía unos crujidos y pisotones monstruosos. El bosque a mi alrededor se mezclaba en una imagen borrosa. Sentía que estaba a punto de quedarme sin aliento, pero la adrenalina me hacía avanzar. No recuerdo cuánto tiempo corrí. ¿5 minutos? ¿10? Para mí fue una eternidad. Solo sé que en algún momento los pasos se quedaron atrás, pero no me detuve. Mi mente repetía: «Date prisa». Cuando llegué a la linde del bosque donde estaba aparcado mi coche, caí literalmente de rodillas por el cansancio. Me di la vuelta. No había nadie, solo un silencio sepulcral. Quizá no quería salir a campo abierto. O tal vez pensó que ya me había cansado de la lección. Me levanté a duras penas, abrí la cerradura con manos temblorosas y me desplomé en el asiento delantero. El corazón me latía tan fuerte que temí desmayarme. No recuerdo cómo salí de aquel camino de tierra. Creo que no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando que la criatura saliera corriendo de detrás de los árboles. Pero no lo hizo. A solo 5 kilómetros me detuve en una gasolinera. Me senté a la entrada de la tienda. Agaché la cabeza, intentando calmarme. Pasaron unos 15 minutos antes de que me armara de valor y llamara a mi compañero, que también es cazador, y le contara confuso lo que había pasado. Por supuesto, al principio no me creyó, pensando que le estaba gastando una broma. Pero, al captar mi tono histérico, se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Me había dejado el arma en el bosque y era mi rifle favorito. Cuando me tranquilicé, me di cuenta: bueno, joder, tendré que explicar de alguna manera por qué me dejé la pistola allí. Pero la vida es más importante. Entonces le conté a un guarda forestal que conocía que vi un oso enorme que casi me mata y lo dejé todo por miedo. Prometió ir a buscar el arma, pero es poco probable que le hubiera confesado. En realidad, vi una criatura que se parecía a Bigfoot. Ahora, días después, no puedo dormir bien. Lo recuerdo de pie detrás de un árbol, observándome, y luego lanzándose sobre mí.
No tengo palabras para describir el horror que sentí. Probablemente alguien todavía esté moviendo la cabeza con escepticismo. Yo siempre me he reído de las historias de Bigfoot. Pero ahora, sí, he visto algo más allá de lo que estoy acostumbrado. Ahora me doy cuenta de que no quiero volver solo. Quizá me reúna con algunos amigos y vayamos en grupo, aunque tampoco tengo muchas ganas de encontrarme con esa cosa. O quizá no vuelva a cazar en esos bosques. Virginia Occidental es mi estado natal, pero después de este episodio, tengo la aguda sensación de que no somos los amos de los bosques. Hay fuerzas ahí fuera que podrían apoderarse de cualquiera de nosotros. Y quién sabe qué habría pasado si me hubieran alcanzado a mí. Por eso escribo esto aquí, en el foro, con la esperanza de que alguien confirme mis palabras, o quizá aconseje cómo ser. Seguro que alguien más se ha encontrado con algo inexplicable. Quizá haya formas de interactuar con una criatura así, o de disuadirla. O tal vez solo se pueda decir, no vayas solo a la naturaleza. Sigo pensando que el bosque pertenece a la naturaleza, y nosotros solo somos invitados. Y por lo visto, algunos habitantes del bosque tienen la habilidad de hacernos saber que no les gusta nuestra presencia. Al final, sinceramente, no sé si era realmente un Bigfoot o alguna criatura desconocida parecida a una bestia, agresiva y extremadamente rápida. Pero una cosa es segura. Era como una presa cazada, y es una experiencia que difícilmente olvidaré jamás. Ahora solo me queda compartir una advertencia. Si te adentras en los bosques de Virginia Occidental, especialmente en invierno, no creas que tienes el control. Las fuerzas de la naturaleza pueden depararte terribles sorpresas. Ten cuidado, y si oyes pasos detrás de ti, mira atrás a tiempo. De lo contrario, será demasiado tarde. Nunca imaginé que mi habitual caminata de una semana por el sendero de los Apalaches se convertiría en la historia más espeluznante que jamás contaría, estremeciéndome al recordarla. Me llamo Jacob y llevo varios años haciendo excursiones en solitario por varios tramos del sendero de los Apalaches, en Virginia. Normalmente estas excursiones me relajan, me ayudan a salir de mi rutina y a experimentar la majestuosidad de las montañas y los bosques. Pero esta vez no fue en absoluto como esperaba. A mediados de octubre, planeé una ruta de unos 6 días, viajando desde la zona cercana a Damasco hacia el Monte Rogers. Había oído que los colores otoñales son preciosos, las copas doradas de los árboles, la bruma matinal sobre la cresta. Ya había estado antes en esta zona, pero siempre en compañía de amigos. Esta vez decidí ir sola. Quería silencio y una inmersión total en la naturaleza. El primer día fue estupendo. El tiempo estaba despejado, el aire era fresco y las hojas aún no se habían caído. Caminé por el sendero admirando las vistas. Solo de vez en cuando me encontraba con otros excursionistas que tenían prisa por llegar al refugio más cercano. Planeé montar mi tienda lejos de los campings normales porque buscaba la soledad. El segundo día, bastante después del mediodía, empecé a notar una extraña sensación, como si alguien se moviera en paralelo a mí en el bosque, más allá del sendero. No sabía de dónde venía, si era un susurro o el crujido de una rama. De vez en cuando me paraba a escuchar, pero todo seguía igual. Pensé que se trataba de un animal, un ciervo de cola blanca o tal vez un coyote. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció. Al anochecer, había elegido un lugar junto al arroyo para montar la tienda. Hice todo como de costumbre. Recogí leña, encendí un pequeño fuego y cociné. El sol se estaba poniendo e iluminaba las copas de los árboles con una suave luz anaranjada. Pero en algún momento volví a sentir que me observaban. Decidí comprobarlo. Me alejé unos pasos del campamento. Miré a mi alrededor. El bosque se hundía en el crepúsculo. Ni un alma. Quizá el cansancio se está haciendo sentir, pensé. Volví al fuego, sintonizado para una noche tranquila. Pero no resultó ser tranquila. A la 1 de la madrugada me despertó un ruido extraño, como si alguien caminara pesadamente no muy lejos de la tienda. Los pasos eran lentos, cautelosos. Me senté en el saco de dormir, con el corazón palpitante, y escuché. El sonido se movió un poco hacia un lado, y fuera de mi delgado refugio de nylon oí el susurro de las hojas. Luego silencio. Tardé unos 10 minutos en calmar de algún modo mi respiración.
Eché un vistazo al exterior con mi linterna. Vacío. Solo la luz de la luna deslizándose entre los árboles. Probablemente sea otra curiosidad de los ciervos, decidí. En mi interior, sin embargo, maduraba una vaga inquietud. Al tercer día, continué mi camino con la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación. Mientras subía por las empinadas colinas, no dejaba de mirar atrás. Era como si alguien me siguiera, pero a una distancia considerable, en la espesura. Una cosa es oír animales pequeños y otra oír pisadas más fuertes. Las ramas se rompían con un crujido inconfundible que me inquietaba por dentro. Hacia el mediodía, el sendero bordeaba una cresta que ofrecía una vista panorámica. Me detuve para tomar un tentempié y admirar las vistas. En ese momento, a unos 30 metros de distancia, distinguí una poderosa silueta oculta tras unos altos abetos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré más de cerca. La figura era muy alta. Claramente superaba los 2 metros y parecía estar cubierta de un espeso pelaje oscuro. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Al menos a mí me lo pareció. Me quedé inmóvil, con el bocadillo en la mano, incapaz de moverme. La criatura retrocedió un paso y las ramas se cerraron a su alrededor, ocultándola. Solo pasaron unos segundos hasta que desapareció. No tuve tiempo de coger el móvil ni la cámara. Cuando me acerqué al lugar, estaba vacío. Solo unos arbustos tupidos. Mi miedo aumentó. Ya no pensaba en solo un ciervo o un oso. Al fin y al cabo, los osos no caminan erguidos con tanta seguridad. ¿Sasquatch? Pasó por mi mente. Esos son tonterías, cuentos de hadas. Pero la explicación lógica, por desgracia, no llegó. La piel se me ponía de gallina. Decidí avanzar más rápido, con la esperanza de llegar a una sección más concurrida del sendero, donde pudiera pasar la noche junto a otros excursionistas. Pero por desgracia, quedaba una larga distancia por delante sin refugios, y mi plan incluía otra pernoctación al estilo salvaje. Al atardecer encontré un lugar en un pequeño claro, alejado del sendero para pasar más desapercibido. Empecé a montar la tienda, pero la sensación de inquietud persistía. Como era mi costumbre, encendí una pequeña hoguera, pensando que el fuego ahuyentaría a las bestias, y mantuve mi cuchillo a mano. Estaba oscureciendo cuando algo extraño empezó a suceder alrededor de mi campamento. Estaba sentado mirando las chispas cuando oí pasos en círculo a unos metros de distancia. Eran pausados, como si alguien me estuviera estudiando. Cogí la linterna y la encendí en la oscuridad. Nada. Al apagarla, los pasos continuaron, ahora desde el otro lado. Me pareció que la criatura caminaba en círculos. El corazón me latía con fuerza y la cabeza se me aceleraba. Dios quiera que no sea lo mismo que vi durante el día. Cuando los pasos se acercaron, grité: «¿Quién es?» Estoy armado». Aunque no era exactamente cierto. Solo llevaba un cuchillo y un spray para osos. No hubo respuesta, solo un breve susurro. Decidí retirarme a la tienda y cerré la cremallera. Pero no me sentí mejor, porque la tela no sirve de defensa. De vez en cuando asomaba la cabeza, agitando el haz de luz de mi linterna a través del oscuro bosque. Una vez capté una silueta al borde de la luz. Una figura alta se deslizaba tras el grueso tronco de un roble. Casi me fallan las piernas. Comprender que estaba aquí, cerca, observándome, me inquietó. Así pasé una noche aterradora, sentada en el interior, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Cada susurro me oprimía el corazón. Un par de veces quise correr hacia la noche, pero ¿hacia dónde? El bosque era enorme y, obviamente, la criatura era más rápida que yo. Para entonces el fuego estaba casi apagado, solo humeaba. Al amanecer, las pisadas se apagaron y decidí que tenía que huir lo antes posible. Por la mañana, somnoliento y con las manos temblorosas, acampé. Una vez en el sendero, caminé sin parar. No me importaba la belleza de la naturaleza, solo quería estar entre la gente, y parecía que por fin había dejado de seguirme. No había oído ningún paso durante el día. Quizá estaba satisfecho con la vigilancia nocturna. Cuando llegué al lugar donde el sendero se cruza con una zona más concurrida al atardecer y vi a los demás excursionistas, casi se me saltan las lágrimas de alivio. Pensé en contarle a uno de ellos lo que había pasado, pero enseguida me di cuenta de que solo conseguiría parecer raro. Así que me callé y volví a casa un día después.
mucho más tranquila. Ahora escribo este post, tratando de darle sentido a la experiencia. No buscaba un encuentro con una criatura así. Nunca he creído en los Sasquatches. Pero ahora no tengo una explicación racional. Sí, puedo pensar en un gran oso, un hombre grande con traje, pero creo que era diferente. A veces pienso, ¿y si realmente es un Bigfoot? ¿Y por qué solo me persiguió y no me atacó? Tal vez yo estaba invadiendo su zona, y él solo estaba observando y asustándome para que me fuera. Esta es una advertencia para aquellos que disfrutan de caminatas en solitario por el sendero de los Apalaches en Virginia, y más allá. Estén atentos. No sé cómo de comunes son estos incidentes, pero mi encuentro fue más que real. Tuve suerte de poder salir del bosque sin incidentes. No descarto que alguien más pueda encontrarse con lo mismo. Los cuentos de hadas se convierten en realidad cuando te ves atrapado en medio de ellos. Así que lo mejor es ir en grupo, o al menos llevar algo más serio que un spray para osos. No espero que todo el mundo me crea, pero ojalá alguien tenga en cuenta esta historia y no tiente a la suerte en los tramos de travesía como hice yo. Cuídate, y recuerda que el bosque puede esconder muchos más secretos de los que estamos dispuestos a imaginar. Ya pensábamos que nada podría sorprendernos en las montañas Blue Ridge. Veníamos aquí con demasiada frecuencia para descansar del ajetreo de la ciudad. Pero aquella vez, a finales de agosto de 2025, los 5 amigos, yo, Trevor, Jess, Noah, Liz y Brandon, nunca la olvidaremos. Acampamos cerca de la cima del Monte Mitchell, eligiendo un sitio ligeramente alejado del popular aparcamiento. El día fue bien. Bajamos en balsa por un arroyo de montaña y cocinamos un montón de comida para la hoguera de la noche. Ninguno de nosotros sospechaba que la noche se convertiría en una pesadilla. A medianoche, cuando estábamos sentados junto al fuego parpadeante, recordando nuestras aventuras pasadas, se oyó un fuerte crujido procedente del bosque. Intercambiamos miradas. No había otros campamentos cerca. Al principio pensamos que era un animal grande, quizá un oso, pero el sonido era demasiado grave y pesado, como si alguien estuviera rompiendo ramas con una fuerza descuidada. Durante un rato, nadie se ofreció a ir a comprobarlo, pero pronto Jess dijo, «Podría ser solo una rama caída, ¿no? Vamos a ver». Sinceramente, algo dentro de mí protestaba, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cogimos un par de linternas y nos adentramos en los árboles. Al principio no notamos nada, solo la oscuridad de la noche y la luz de la luna que apenas se abría paso entre las densas copas. Más allá, a unos 15 metros, había un hueco, un montículo de arbustos. Avanzamos con cautela, escudriñando entre las sombras. Noah se detuvo de repente y nos hizo un gesto para que nos calláramos. Le pareció ver algo a un lado. Cuando iluminamos el lugar con la linterna, se me encogió el corazón. Detrás del árbol había una figura oscura y maciza, 2 cabezas más alta que cualquiera de nosotros. Tenía los hombros anchos y el torso cubierto de lana gruesa. La criatura se giró un instante y juraría que nos encontramos con unos ojos que brillaban a la luz de la linterna. Nadie se atrevió a moverse. El tiempo parecía haberse detenido. La criatura se enderezó bruscamente y nos dimos cuenta de su altura. Más de 2 metros. El horror nos heló por dentro. De repente soltó un rugido grave, tan profundo que una vibración me recorrió el pecho. Liz gritó, y su linterna tembló en sus manos. La criatura se acercó a nosotros, lenta pero amenazadoramente. Empezamos a retroceder. Agarró una rama gruesa del suelo y nos la lanzó con facilidad. La rama cayó a 2 metros de nosotros con estrépito, haciéndonos saltar y correr. Nunca pensé que pudiera correr tan deprisa por el irregular suelo del bosque. En algún lugar detrás de nosotros oímos el crujido de ramas al romperse. La bestia no parecía seguirnos de cerca, pero fue suficiente para que nos asustáramos y nos alejáramos. Al cabo de 100 metros, nos detuvimos para tomar aire. Brandon preguntó, «¿Qué fue eso?» Nadie pudo dar una respuesta. Quizá un Bigfoot. El pelaje, el rugido, la fuerza increíble. Todo apuntaba a algo de leyenda. Pero estaba ocurriendo en la realidad, delante de nuestros ojos. Rápidamente lo decidimos. Era peligroso quedarse en el bosque. Teníamos que volver al campamento, recoger nuestras cosas y marcharnos. Pero el miedo nos atenazaba.
de modo que cada giro de un árbol nos parecía hostil, y cada crujido lo percibíamos como la aproximación de una bestia. Llegamos a la hoguera, hicimos las maletas en silencio y rápidamente, arrojando algunas de nuestras provisiones sin querer perder ni un segundo. La ansiedad de darnos cuenta de que una criatura podía surgir de la oscuridad nunca nos abandonó. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver una enorme sombra que se abalanzaba sobre nosotros con una rama. Cuando metimos las tiendas en el coche, veníamos en 2 coches, nadie dijo nada. La adrenalina se interponía hasta en las sillas plegables y los woks. Jess ayudaba a Noah con manos temblorosas a subir la cremallera del maletero. En algún momento, oímos el mismo rugido largo, en algún lugar en la distancia. Parecía que la criatura se quedaba cerca del bosque, quizá indicándonos que no debíamos volver. Ya en el pueblo más cercano nos detuvimos en una gasolinera. Allí, bajo la luz de las linternas y entre otros coches, nos sentimos un poco más tranquilos. Al darnos cuenta de lo que habíamos vivido, empezamos a murmurar. No podíamos haber imaginado lo mismo todos juntos. Comprobé la cámara de mi teléfono. Por desgracia, en el calor del miedo, a nadie se le había ocurrido grabar un vídeo, ni siquiera hacer una foto. Tuvimos que confiar en nuestra memoria, que quizá no fuera perfecta debido al miedo. Más tarde, en la hoguera, ya en casa, con otras personas, recordamos cada detalle. Una silueta lanuda, de unos 2 metros de tamaño, un rugido profundo y bestial, el lanzamiento de una rama con una fuerza abrumadora. No sé si era Bigfoot, pie grande u otra cosa, pero una cosa es cierta, ocurrió de verdad. Comportándose tan agresivamente, claramente la bestia o criatura nos estaba haciendo saber que no nos quería en su bosque. Mientras escribo estas líneas ahora, todo lo que tengo entre manos son recuerdos y miedo por mi próxima incursión en las Blue Ridge Mountains. Parece que allí existe algo de lo que muchos solo han oído hablar en leyendas. Nosotros, 5 amigos, fuimos testigos de ello. Espero que este post sirva para advertir a los demás. Si oís ruidos extraños por la noche, no os lancéis de cabeza al bosque, aunque seáis un grupo amistoso y valiente, porque a veces puedes encontrarte con algo que no quiere tu compañía y te indica sin ambigüedades que es hora de salir.